al ejercicio del abogado litigante. En este caso, pues les solicito que por favor alistemos las preguntas que tengamos, nos preparemos para poder hablar de este tema, sobre todo ver a ustedes qué les interesa. Si tienen alguna duda o alguna pregunta en cualquier momento, por favor no duden en abrir los micrófonos y simplemente preguntarlas. Estamos en un espacio para eso y entonces vamos a otorgar 5 minutos para quienes faltan por llegar. Muchísimas gracias. Mis queridos doctores,
Bienvenidos nuevamente a este espacio y de nuevo agradezco a la Universidad Católica de Colombia por permitirme estar con ustedes en este momento. Como les decía previamente, por favor, si tenemos cualquier duda, cualquier pregunta o en lo que pueda aportar, no esperemos al final que de pronto no haya tiempo, sino inmediatamente abramos el micrófono y tengamos una conversación sobre el tema. Como les decía inicialmente, la universidad me pidió que me reuniera para manifestar cómo el doctorado en Derecho había aportado o había colaborado en el ejercicio del abogado litigante, ya que pues es a esta profesión a la que me he dedicado prácticamente desde que me gradué, incluso un poco antes, para ser honestos, con un pequeño receso de unos años en que estuve en la Procuraduría. Bueno, para poder responder esta pregunta, lo primero que creo que tengo que hablar es de qué fue lo que me motivó y por qué quise hacer el doctorado. Creo que un estudio de ese nivel no es algo que uno simplemente lo haga por un capricho o que uno lo haga porque no tiene nada más que hacer en ese momento o por conseguir simplemente un cargo. Todos sabemos perfectamente que si bien esto ayuda, es claro que para las largas trasnochadas sacrificar lo que en ocasiones se debe sacrificar, pues no es suficiente simplemente una promesa de algo si uno realmente no está motivado y no es algo que uno desea. En mi caso, desde que yo entré a la Facultad de Derecho en la ciudad de Bucaramanga, en mi pregrado, yo quería ser abogado litigante. Y en ese punto pues hay que definir qué quiere decir el término abogado. Hay un libro que se llama El alma de la toga que dice que abogado no es la persona que se gradúa de Derecho, que por eso en algunas universidades el título de abogado no tiene este nombre, sino que se llama doctor en leyes o jurisprudencia, porque abogado es una profesión, no es una simple carrera. Abogado es el que litiga, abogado es el que pide justicia en los tribunales. Esto no le quita mérito a quienes son abogados y no ejercen el litigio, simplemente es una clarificación de lo que es la carrera y de lo que es la profesión. En ese punto, si uno busca la raíz etimológica del término abogado, se hace alusión a que este término quiere decir llamar a alguien en extrema urgencia. Un gran jefe que tuve alguna vez me decía que el ejemplo era como cuando una persona estaba en la playa y se encontraba justo en la línea del horizonte y sufría un calambre y empezaba a ahogarse, que el advocatus o el abogado era precisamente esa persona a la que se llamaba en esta extrema urgencia, donde la vida corría peligro y se necesitaba a alguien que abogara, que salvara a la persona en ese peligro. Y reconozco que ese término y esa vocación de vida siempre me llamó la atención, siempre me gustó. Me pareció que era algo por lo que valía la pena dedicarse y que valía la pena trabajar en ello. Ahora, ya en ese punto, ¿por qué un doctorado o una maestría o una especialización nos ayudaría en esa línea? Lo que hay que entender es en qué nosotros estamos peleando y cuáles son las discusiones que nosotros estamos teniendo. ¿Cuándo nos llaman a nosotros en esa extrema urgencia que nuestra vida dependa de ello? En lo personal, el área a la que me he dedicado la mayor parte de mi vida y la que me apasiona es el derecho penal. Y en este caso, a uno lo pueden llamar por regla general en dos situaciones. La primera, cuando nos estamos enfrentando ante el aparato estatal, es decir, cuando una persona está siendo acusada por el Estado de haber cometido una conducta delictiva. Una conducta que en Colombia puede hacer que su libertad y su patrimonio se vean disminuidos o se vean gravemente afectados. Sabemos que en algunos otros países incluso la vida puede estar en juego en esos casos. Otra opción por la cual a uno lo pueden llamar en estas situaciones es claramente por el rol de representación de víctimas. Y es en el caso donde alguien que ha sufrido de esa conducta delictiva, que ha sido, valga la redundancia, víctima o afectado por el delito, requiere que ante la administración de justicia se ayude a que sus derechos sean escuchados y de que sus procesos lleguen a feliz término. Si bien los abogados penalistas podemos ejercer en otras ramas o en otras
situaciones. Por ejemplo, podemos trabajar en una entidad pública, podemos ejercer la judicatura, podemos trabajar en empresas, podemos trabajar en el ejecutivo. Cuando nosotros hablamos de litigio, esto se puede decir que son como los dos principales roles en que nos encontramos. También pudiendo estar en procesos como los de extinción de dominio, restitución de tierras o temas por el estilo. Ahora, en ese aspecto ya sabemos en cuál es el ámbito o la órbita en la cual nosotros vamos a intervenir. Pero entonces, ¿cómo es esta pelea? ¿Cómo es esta discusión? ¿Cómo se da ese combate entre los abogados? En ese aspecto, nosotros ahora tenemos que ver que los procesos penales a los que nosotros hacemos parte son los contenciosos. Y un proceso contencioso se caracteriza principalmente porque no estamos en un acuerdo, ya sea que no estamos de acuerdo en lo que los hechos se dice que son, es decir, la fiscalía dice que yo hice algo, pero yo digo que yo no hice eso, o que lo hice de una manera diferente, o estamos absolutamente de acuerdo en qué fue lo que hicimos, pero no estamos de acuerdo en la norma que la fiscalía considera que debe aplicarse, ya sea porque una de las partes, la fiscalía por decir algo, considera que se está ante un delito de homicidio, mientras que la defensa considera que estamos ante una situación de legítima defensa. Y la distinción de estas dos figuras jurídicas es muy importante porque en una habría una absolución, es decir, no habría ninguna sanción, mientras que en la otra podríamos estar hablando de una pena de prisión de 13 a 20 años y si es agravada, muy superior. Y estas discusiones se llevan en tres puntos: un aspecto fáctico, un aspecto probatorio y un aspecto jurídico. ¿Cuál es el aspecto fáctico? El aspecto fáctico es el que nos dice a nosotros lo que ocurrió en el mundo fenomenológico, es decir, qué fue lo que supuestamente ocurrió en el mundo real que nosotros estamos llevando ante los juzgados o que estamos llevando ante un tercero con autoridad, competencia, para que nos diga qué dice el derecho al respecto. En ese aspecto, ese hecho debe compaginarse con la parte jurídica. Cuando hablamos de la parte jurídica, si bien muchas veces hacemos referencia a la ley, pensemos más en la norma. Y cuando hablamos de norma, lo separo de la ley, es porque si bien una ley puede conformar o puede hacer parte de una norma está conformada por muchos otros aspectos, como pueden ser los principios, como puede ser jurisprudencia, entre otras fuentes formales y de pronto no formales del derecho. En ese aspecto, fíjense que entonces nuestros códigos o nuestro ordenamiento jurídico ha dado una serie de conductas y a ciertas conductas le ha dado consecuencias positivas, es decir, a ustedes les dan un beneficio si llegan a realizar ese tipo de conductas. En penal eso no es muy común. Esas son las conductas que el Estado quiere incentivar, quiere que se multipliquen, que la gente las haga. Mientras que hay otras conductas que no les da ninguna consecuencia, es decir, es neutro. Esas son las conductas que vamos a llamar un legítimo ejercicio de la libertad de las personas y que son indiferentes. Puede ser que para algunos sean incorrectas, puede ser que algunos las veamos como malas, pero es que el derecho, si bien no es amoral, no podemos decir que está para hacer que las personas se comporten como alguien quiera bajo una ideología, una religión o una doctrina, sino que debe respetarse el libre desarrollo de la personalidad. Y entonces en este caso van a haber muchas conductas que son indiferentes. Es decir, el Estado no va a poner ninguna consecuencia, usted las hace porque es el legítimo ejercicio de sus derechos. Pero por otro lado, hay otras conductas que no se pueden permitir. No podemos, en una sociedad como la nuestra, en un Estado social y democrático de derecho, permitir que en una sociedad civilizada se realicen ese tipo de actos entre nosotros. Y esas son a las que les damos una consecuencia negativa. Esto incluso nosotros lo podemos extraer de otros ordenamientos o de otras ramas del derecho, como puede ser el Código General del Proceso, en el artículo 167, que, palabras más, palabras menos, dice que a las partes les corresponde probar el presupuesto de hecho que acarrea la consecuencia jurídica de su solicitud. Fíjense entonces de esa manera cómo nosotros, cuando hablamos del derecho y de un proceso contencioso,
nosotros vamos a tener en la norma jurídica algo que puede ocurrir en el mundo. Y a eso que puede llegar a ocurrir le vamos a poner una consecuencia. En materia penal, cuando hablamos de delitos, entonces esa consecuencia, por regla general, es una sanción, que si eres imputable, artículo 9 de la ley 599 del 2000, la vamos a llamar una pena. Si eres imputable, una pena; si eres inimputable, una medida de seguridad. Ofrezco mil excusas, lapsus linguis. Y entonces el artículo 9 nos dice la definición de cada uno de estos delitos. ¿Cuál sería entonces el presupuesto de hecho en general al que nosotros estamos haciendo referencia? Es decir, ¿qué es lo que un fiscal tiene que ir a probar por regla general para que a una persona la puedan llegar a condenar? Tiene que probar que en el mundo ontológico, es decir, en la realidad en la que estamos, una persona en calidad de autor o partícipe realizó una conducta típica, antijurídica y culpable. En ese punto, esa es la hipótesis del imputable a la que estábamos haciendo referencia, se le va a imponer una sanción que llamamos pena si se cumplen los fines y de merecimiento. O puede darse que cometa una conducta típica, antijurídica, sin causales de eximente de responsabilidad, en el caso que sea inimputable, y en ese punto la consecuencia jurídica será una medida de seguridad. Démonos cuenta cómo en este caso entonces nosotros no estamos hablando de la predilección, de lo que a mí me parezca bueno o me parezca malo, de lo que a mí me guste, de lo que a mí me dijeron mis amigos que estaba permitido o no, sino que estamos hablando de instituciones jurídicas complejas que deben desarrollarse en un proceso con todas las garantías para poder decir que una persona es responsable de una conducta delictiva o no lo es. Si bien todas esas instituciones deben poder apreciarse en el mundo real, deben poder verse en la realidad, eso no hace que el componente jurídico sea menos importante, ya que ese componente la tiene que describir de una manera exacta y de una forma adecuada. Ahora, en ese caso, des en cuenta que ahora tenemos un gran conector entre esos dos aspectos: lo que ocurre en el mundo, el presupuesto de hecho que me da la norma. El conector que nosotros vamos a tener es precisamente lo referente al derecho probatorio. Y en el derecho probatorio nosotros tenemos que analizar otras instituciones jurídicas, como es lo referente a la carga de la prueba, como es lo referente a el estándar de la prueba, al sistema de valoración probatorio, al tema de la prueba, los elementos de prueba y por supuesto la pertinencia, la conducencia, la utilidad, la admisibilidad, libertad probatoria, entre muchos otros aspectos. Todas estas instituciones jurídicas se ven arraigadas en la práctica y son lo que los abogados estamos constantemente analizando dentro de los procesos y lo que los litigantes estamos llevándole al juez para que él entienda y a través de esos conceptos pueda tomar una decisión. Es por eso, mis queridos amigos, que en casos como estos y en situaciones como estas, nosotros tenemos que tener un conocimiento teórico, pero que no se limita simplemente a memorizar unas normas o a saber dónde encontrarlas, sino a entender cómo se articulan y cómo estas se aplican. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del derecho probatorio, hay una discusión muy interesante. Hay algunos abogados, con todo mi respeto por supuesto, que dicen que es que la psicología no tiene nada que ver con el derecho, que simplemente la psicología es una ciencia aparte y que no tiene ninguna relación. Respetuosamente debo decir que si uno considera eso, uno nunca ha pisado una audiencia. Porque es claro que cuando uno mira el derecho probatorio y por ejemplo habla del testimonio y de los criterios para valorar el testimonio, lo que hace el artículo 404 de la ley 906 es desarrollar todos los criterios que el derecho no es el que los estudia, sino es una ciencia que es la psicología, la neurolingüística, la neurología o la psiquiatría, entre otras ramas, y son ellas las que nos dicen cuándo una persona realmente pudo percibir un fenómeno o no lo pudo percibir, cuándo una persona puede recordar un elemento y cuándo no lo puede hacer, o cómo los recuerdos de una persona se pueden ver afectados o se pueden ver de alguna manera contaminados, haciendo que el juez pueda o no pueda llegar al estándar de prueba bajo el sistema de valoración probatoria que exista en el Estado. En ese orden de ideas, si nosotros no articulamos la ciencia del derecho
que es debatible, para algunos no lo es, con otras ciencias afines que estudian fenómenos sociales o fenómenos culturales, es evidente que nosotros no vamos a poder llegar a resoluciones o a soluciones justas en los diferentes casos que estemos analizando. Ahora, con esto, mis queridos doctores, ¿qué es lo que trataba de exponer? Lo que trataba de decir es que desde que empezamos esta carrera del derecho, nosotros podemos ver que hay algunos abogados, incluso jueces o personas en el Congreso, que hacen alusión a cómo la dogmática, por ejemplo, la nueva ley 900/2004, que ya no es nueva, cayó en desuso o se hace a un lado, o cómo el litigio y la academia no tienen relación. No puede haber nada más alejado de la realidad. Si nosotros no articulamos la academia con lo que estamos haciendo en las audiencias, lo que estamos haciendo es que nuestra realidad jurídica, es decir, realidad que nos impone la protección de los derechos fundamentales, realidad que nos señala como un Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana, no se materialice y no sea real. Y entonces es trabajo de los abogados, por supuesto, luchando en nuestros casos, con estrategia, con táctica, con todos los elementos propios que la ley otorga, unificar estos dos conceptos para que las decisiones sean acordes a la legalidad, a la justicia y sobre todo al derecho en este punto. En ese aspecto nosotros, pues, cuando estamos estudiando vemos que hay varias posturas. Están el pregrado, la especialización, la maestría y finalmente el doctorado. Cuando nosotros comparamos estos estudios con teorías como por ejemplo la taxonomía de Bloom, nosotros vemos que cada uno de estos momentos puede corresponder a un nivel. Cuando nosotros estamos en el pregrado, nosotros podemos decir que estamos en una parte de recordar, comprender y aplicar. Es decir, estamos adquiriendo nuevos conceptos que de una u otra manera nos permiten ejercer una profesión y ejercer una nueva labor. Cuando nosotros pasamos a la especialización, que entonces en ese caso las tenemos divididas en ramas muy organizadas y muy bonitas, nosotros ya vamos para aplicar y analizar. Por regla general, las especializaciones son profesionalizantes. Buscan que seamos los mejores profesionales en las ramas que hemos decidido. Pero cuando pasamos a la maestría, ya empezamos a analizar y a evaluar de una manera más profunda estas diferentes instituciones jurídicas, pudiendo encontrar problemas que no responden a nuestra realidad. Es muy común ver cómo constantemente traemos soluciones de Alemania, de Noruega, de Europa, España, Inglaterra, Estados Unidos, sin ni siquiera nosotros entender o analizar cuál es la realidad jurídica o social en la que nosotros estamos. Y si bien lo digo cada vez que tengo la oportunidad, un autor argentino, el doctor Zaffaroni, él decía, o dice, es que en Latinoamérica se traen normas alemanas como si fueran Volkswagens. Y realmente uno dice, ojalá, porque es que por lo menos a los Volkswagens les cobran impuestos, a los Volkswagens les cobran aranceles y analizan que su construcción sea adecuada con nuestra normatividad. Nosotros en cambio tenemos grandes instituciones jurídicas que hemos aplicado sin ni siquiera mirar si realmente nuestra realidad social responde a esa realidad. Tenemos delitos que no analizamos si en nuestra realidad realmente pueden aplicarse o si nuestra Constitución incluso permite que ese tipo de conductas se prohíban. Y ahí es cuando llega el estadio del doctorado, ya que este estadio no solamente nos permite, por supuesto, evaluar, nos permite, por supuesto, analizar, sino que también nos permite crear. Nos permite encontrar esos vacíos y proponer soluciones que se puedan hallar en los mismos. Dicho esto, ¿cómo considero yo, desde mi experiencia, que un estudio doctoral puede ayudar en el litigio?
Lo primero, en su aplicación. Gran parte del doctorado hace referencia a la metodología de investigación, a cómo se debe investigar, qué se debe tener en cuenta y cuáles son las formas de investigación que se pueden llegar a dar. Como lo vimos o como lo mencionábamos al inicio, todo proceso, todo litigio, todo proceso contencioso es el choque de dos partes que no están de acuerdo. Y nuestro trabajo es convencer, no con una sonrisa, no porque soy más carismático, no porque hablo más lindo, o porque el traje me queda mejor, o porque es más caro, sino porque mi investigación, mis pruebas, mi carga probatoria y argumentativa le llevó un grado de conocimiento que la norma exige al juez, donde un presupuesto de hecho se dio, por cierto, y él lo que debe hacer es aplicar la consecuencia jurídica que la norma trae. Precisamente el estudio de un doctorado nos permite organizarnos, nos permite esquematizarnos en nuestras estrategias, cualquiera que ésta sea. Y entonces, si ustedes son fiscales, ustedes saben que por la carga de la prueba que les asiste, ustedes saben que por el tema de la prueba y el sistema de valoración no tienen más alternativa. Tienen que probar unos hechos y a través de una carga argumentativa decir, porque de esos hechos se desprende que una persona, en calidad de autor o partícipe, realiza una conducta típica, antijurídica y culpable. Y según el delito en concreto, desarrollar cómo pueden llevar desde su metodología y con sus elementos ese elemento al juez o no, haciendo un estudio previo de la probabilidad de éxito que se tiene. Si ustedes son defensores, prácticamente tendrían que iniciar desde el mismo punto, porque es que recordemos que la carga de la prueba, que es otra institución jurídica que debe analizarse a profundidad, es la que nos dice cómo se logra y quién debe lograr eso. Y entonces en ese punto, solamente estudiado lo que la Fiscalía va a realizar o el interés que la Fiscalía tiene, es que nosotros podemos decidir qué estrategia vamos a utilizar. Es decir, vamos a decir que el hecho no existió, lo cual requiere unos componentes probatorios y unos componentes metodológicos muy específicos, porque ¿cómo hago yo para probar que algo no pasó? ¿Cómo yo pruebo lo que no existió? ¿O voy a demostrar que fue mi representado el que no estuvo ahí? ¿O voy a demostrar que sí, que mi representado estuvo y eso ocurrió, pero eso no es delito? Y cuando tengo pruebas contradictorias, ¿cómo hago para decir cuáles deben prevalecer y cómo hago para explicarle al tercero que toma la decisión cuáles deben prevalecer y cuáles no? El estudio del doctorado, profundizando en la metodología, nos ayuda precisamente a hacer ese análisis, a hacer ese estudio. Y adicionalmente, a través de los otros temas académicos, por supuesto, que se analizan, y los otros temas que nosotros estudiamos, podemos comprender otras ramas del conocimiento que nos permiten profundizar en los temas que nos interesan. Como en lo personal, me encanta el litigio. Siempre me ha gustado y realmente creo que era mi vocación desde el inicio, aunque pues no soy yo nadie para juzgar si eso es así o no. Ese siempre ha sido mi componente de estudio en ese aspecto, viendo cómo se puede dar el derecho probatorio y analizando qué es lo que el Estado está legitimado para prohibir y qué no. Y eso nos puede ayudar a analizar no solamente cuando la tipicidad se presenta, sino también cuando la antijuricidad se ve desarrollada. Considero que ese es uno de los primeros puntos que una tesis o que un estudio doctoral nos apoya para el litigio. Lo segundo es que a través de el doctorado y estar inmersos en debates académicos constantes, defendiendo por supuesto nuestros puntos de vista, pero también conociendo los puntos de vista de otros, eso nos da unos criterios y unas habilidades que antes de pronto no tenemos. Constantemente nosotros estamos aprendiendo, no en el vacío, no solo de libros, sino de cada persona con que interactuamos. Para mí, en lo personal, quien hace un doctorado ya tiene una vocación, ama lo que hace y quiere profundizarse en él. Y entonces tenemos la oportunidad de, por un periodo de 2, 3 o más años, estar compartiendo con personas que han recorrido un camino que los ha llevado ahí y de los cuales podemos aprender
constantemente. Podemos mejorar nuestra carga argumentativa y podemos, como lo decimos incluso desde pregrado, mejorar nuestra hoja de vida. Siempre lo hemos dicho, hay doctorados excelentes, pero son doctorados que de pronto yo hago sin poder relacionarme con otra persona. A la única persona que conozco es a mi docente. A la única persona con la que interactúo es con el vecino al que llamo a decirle en qué voy avanzando, porque lamentablemente no se dan esos espacios académicos de debate, de socialización. Ahí yo creo que uno está perdiendo la plata. Creo que una de las grandes fortalezas de este doctorado en particular es la creación constante de espacios académicos de todo tipo, donde a través de la interacción con mis compañeros yo puedo generar mayor conocimiento, puedo interactuar constantemente con ellos y puedo mejorar mi punto de vista. Por supuesto, con los profesores, donde hay cursos que se dictan de 3 profesores a la vez para que puedan haber diferentes puntos de idea que los van nutriendo dentro de los espacios de presentación. A todos se les invita el día de mañana al evento adelantado por la facultad y por el Centro de Investigaciones sobre la política penitenciaria y la política criminal, pero creo que esa posibilidad y esa situación es lo que realmente fortalece. En lo personal, fue en la maestría donde conocí a mi socio en su momento, con el cual pude crear una firma, y ese ha sido mi proyecto de vida desde ese momento. Y entonces creo que esa posibilidad de conocernos y de interactuar hace que el doctorado sea muy valioso. Si bien creo que conocer gente es uno de los aspectos importantes de estos campos, no creo que sea el único, como algunos sostienen. Sí creo que debe ser resaltado y siempre debe ser mantenido en estos espacios. También porque hay otra problemática que se puede llegar a presentar, y es que muchas veces nosotros siempre buscamos hacer estos estudios en el exterior, es decir, por fuera de Colombia. En lo personal, yo lo hice en el territorio nacional y me gustó la decisión que hice, porque no tuve que dejar aparte mi trayectoria, no tuve que dejar aparte mi trabajo, no tuve que dejar aparte la oficina, y conocí a las diferentes personas que actualmente están ejerciendo en el mismo ámbito de litigio en el que yo estoy. Para mí el doctorado nunca fue simplemente una situación para poder engrosar mi hoja de vida y entrar a un trabajo determinado, porque a mí me gusta el litigio. Bueno, y la academia es al otro que me dedico. Yo quiero seguir litigando. Para mí el doctorado era lo que me podía ofrecer, eran las herramientas que podía entregarme para ejercer mi profesión. Y entonces, hacerlo en Colombia me dio no solamente todas estas herramientas dogmáticas y ese estudio desde lo nacional y lo internacional que se está aplicando, así como otras teorías que la verdad no conocemos, sino que también me dio la opción de poder hacer compañeros, hacer amigos, conocer personas que me ayudaron en mi crecimiento y que actualmente les agradezco cómo me formaron, porque gracias a ellos pues mi tesis fue diferente y mi forma de pensar fue muy diferente. Creo que eso también nos puede llegar a dar una humildad que a veces no se encuentra. Por regla general, cuando uno solo se ha dedicado a la academia y uno solo dicta clases, uno tiende a ver como que la única decisión que es válida o las únicas teorías que se deben respetar son las propias, y tiende incluso a descalificar a cualquier persona que piense diferente, porque es que en la academia, en un salón a solas, por regla general el profesor se enfrenta a sus estudiantes o colabora con ellos, y los estudiantes muchas veces no socializan esas diferencias. Les recomiendo que no lo hagan. Siempre que tengan una diferencia, con respeto, socialicen, porque así es como crecemos en la academia. Pueden tener la fama del compañero fastidioso y cansón, pero mientras se haga con respeto y de una manera argumentada, ese es el objeto de la academia, no simplemente decir que sí. Cuando uno está en el litigio, en cambio, uno se da cuenta que uno no tiene la verdad revelada, y lo que un juez dice un día, puede el homólogo decir exactamente lo contrario en un caso muy similar. O lo que se dice en primera instancia puede cambiar en segunda, puede cambiar en casación, y en 6 meses puede haber un cambio de jurisprudencia. Entonces, creo que el doctorado
cuando uno ha litigado y entra en ese punto, le enseña también a escuchar mejor, sobre todo a identificar las posturas y los objetos de la argumentación de la contraparte para poder atacarlos de una manera más organizada, adecuada y exponiendo de una manera más franca las debilidades. Adicionalmente, como les decía, además del litigio, en los últimos años me he dedicado a la docencia. Me gusta, me apasiona, es un hobby bien que tengo en ese punto, y la universidad me ha dado la oportunidad en los últimos 8 años de poder desarrollar esa profesión. Es claro que el doctorado y la docencia van de la mano. Como nos decían hace algún tiempo, usted no puede dictar clases si lo único que está haciendo es replicar, pero tampoco es inventar por inventar. El doctorado nos da esas herramientas, es precisamente para poder encontrar los errores que hay en el ordenamiento y poder de una manera adecuada y coherente exponer soluciones. Muchas veces, por mucho que uno lea teorías extranjeras o incluso de autores colombianos muy reconocidos, muy buenos, uno no tiene el nivel todavía para entenderlas, y eso me había ocurrido. Afortunadamente en el doctorado tuve la oportunidad de entender a profundidad instituciones jurídicas que de pronto antes la veía de manera diferente, no sé si mejor o peor, pero el doctorado sí me ayudó en eso. Y como para mí la docencia y el litigio no están separados, sino que la docencia es la forma como yo entiendo y comprendo las instituciones jurídicas para precisamente poder aplicarlas en el litigio, entonces creo que el doctorado, el litigio y la docencia son herramientas fundamentales para ejercer mejor la labor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Cuando nosotros hablamos del concepto de delito, hablamos del concepto de sanción, todas estas son instituciones jurídicas. Todos estos son efectos que nosotros aprendemos en la cátedra, es precisamente para aplicarlas en nuestro derecho y aplicarlas en nuestra realidad. Y entonces por eso no puede ser admisible decir que lo que vemos en la doctrina, que lo que vemos en la cátedra, que lo que vemos en las decisiones de la Corte es ajeno a lo que nosotros hacemos en la práctica y que eso no se replica, porque es que entonces o no estamos enseñando bien, o no estamos litigando bien, o no se está aplicando el derecho adecuadamente y hay que ejercer los recursos y las acciones constitucionales, o no se está enseñando de manera adecuada y necesitamos exigir mayor nivel en esas clases. Por supuesto, lo digo desde todo el respeto, nadie tiene la verdad revelada, son posturas, pero siempre es importante poder argumentar por qué lo hacemos. Y el doctorado se centra mucho en esa actividad. El doctorado también, y esto sí ya no es en referencia de pronto tan directa con el litigio, pero ayuda un montón, y es lo referente a la movilidad académica y a la vida universitaria. Cuando estuve haciendo el doctorado, se me dio la oportunidad de hacer parte del equipo deportivo de la universidad. También pues podía acceder a los diferentes beneficios que la universidad tenía, y como también trabajaba en la universidad, pues tenía un espacio académico donde podía acceder a diferentes bases de datos, a diferentes eventos y a diferentes espacios académicos, llamémoslo así, valga la redundancia, que de pronto no hubiera podido haber accedido si no hubiera estado desarrollando el programa. Eso me ayudó mucho al litigio porque me ayudó mucho a adquirir conocimientos que de pronto por mi cuenta no los hubiera podido adquirir. Es claro que todos podemos hacer por nuestra cuenta. Es claro que todos lo hacemos, incluso por nuestra cuenta. Uno no va a un doctorado para que un profesor le enseñe a uno qué es el dolo o qué es la anticuricidad. Uno hace el doctorado es para la metodología de cómo investigar. Que uno no necesite quien le explique, quien le diga cómo son las cosas, sino que uno, desde su punto de vista y desde su criterio, pueda determinar cómo son esas cosas, apoyado de las fuentes válidas y de las fuentes oficiales que requieren ese asunto. O si se necesita cambiar, exponer por qué se necesita cambiar, saber cuáles son los elementos que se requieren para poder hacer esa modificación. Colombia en este momento es claro que está en un momento difícil
en lo referente a su situación carcelaria. El hacinamiento es una realidad. La seguridad jurídica no es uno de los principios más claros que hay. Y si nosotros vemos la creación de normas penales, tenemos tipos penales que tienen penas demasiado altas en comparación a otros que protegen bienes jurídicos más importantes. Y eso lo que muestra es una desarticulación y una incoherencia en lo que hace referencia a nuestra política criminal. Es claro que dentro de las reglas o dentro de las propuestas para solucionar estas problemáticas, la Corte Constitucional decía que necesitábamos una política criminal con bases empíricas y que fuera sostenible. Esos son metodologías de investigación. Esos son formas para nosotros poder llegar a resultados y llegar a soluciones que dentro de un programa como el que ofrece la universidad, nosotros analizamos cómo se hace eso y cómo se puede dar. En ese caso, lo que trato de decir entonces es que para mí, que es lo que se me pide en este caso, el estudio del doctorado realmente ha representado el poder adquirir y perfeccionar una gran cantidad de herramientas para mi ejercicio profesional. Es decir, me permitió, primero, poder mejorar los conocimientos y las habilidades que ya se tenían para el ejercicio de mi profesión. También adquirir nuevas herramientas con las que antes no contaba para poder integrarlas en las estrategias y tácticas que se usaban dentro del proceso. Me dio la oportunidad de interactuar con personas que no hubiera tenido la oportunidad en otros espacios, no solamente para poder saber cómo pensaban, sino también para poder expandir cómo yo consideraba el derecho y cómo ejercía mi profesión. Y finalmente, pues fue parte del proyecto de vida que tenía para poder conseguir ese propósito que tenía desde que entré al pregrado, y es ser un abogado litigante. No sé si en este momento hay alguna duda, alguna pregunta. Hasta el momento no, profe, si quieren invítelos a abrir, tranquilo que los Sí, tranquilo. Invítelos a... Hay conectado dos personas. Laura Juliana Castañeda dice: muchas gracias, profe. La idea es que le demos las gracias y que los invitemos a abrir el micrófono y a interactuar con usted. Laura Castañeda. Doctora Laura, muchísimas gracias por ese mensaje. A ti muchísimas gracias. Tiempo sin escucharte. Mis queridos doctores, en serio, muchísimas gracias por escucharme, por este espacio. Los invito, por favor, a que abramos el micrófono si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo en que yo pueda colaborar, sugerencias, preguntas, regaños. No, muy variada la explicación, doctor, la verdad, muy interesante su intervención y particularmente Se llama Luis. yo soy egresado de la universidad, tuve clases con usted, muy buen docente, y bueno, pues he pensado hacer doctorados para Que se inscriban. varias especializaciones que he realizado, y bueno, muchísimas gracias también. Querido doctor Luis, a ti por esa intervención y por esas palabras. En serio, muchísimas gracias, y en serio te invito a que lo hagas. O sea, eres más que bienvenido y realmente vale la pena. No solo pues por lo que yo pueda decirte, la universidad tiene docentes excelentes y que realmente tienen mucha calidad humana y se preocupan mucho por el avance y la metodología del estudio para las personas y para que se puedan graduar lo más pronto posible. Entonces espero verte muy pronto en el programa y un fuertísimo abrazo. Muchas gracias. Profe, indíquele por favor Jimena, que es nuestra líder de experiencia, que nos hable. Querida doctora Jimena, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Mauricio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí. Súper. Bueno, yo soy de la
para el litigio propiamente recomienda estudios en temas procesales, probatorios o probatorios. Saludos. Sí. Hola querido Franco, ¿cómo vamos? Tiempo sin verte. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en una especialización, la especialización se divide en dos. Hay algunas universidades en Colombia que dan especializaciones en procesal y en la parte sustancial. Hay otras que las tienen divididas y hay otras que solo dan una, que pues sería lo mismo que tenerla divididas. Si el aspecto es profesionalizante, es claro que el derecho probatorio es muy importante, pero si yo no conozco la dogmática, eso no me sirve de nada. Y si yo sé mucho de dogmática, pues tampoco me sirve eso si no sé cómo lo puedo probar. En lo personal, yo estuve en la misma situación que tú te encontrabas y entonces pues decidí hacer las dos. Y por eso hice la especialización tanto en penal como en probatorio, precisamente porque desde que yo estaba en el pregrado lo que yo quería era litigar y entonces consideraba que tenía que hacer las dos. Cuando ya estás haciendo la maestría es tu tesis y la maestría la haces tú. Creo que la parte probatoria y la parte procesal es una técnica para mí. Y en ese punto, dentro del aspecto de la maestría, si tú lo quieres desarrollar desde lo sustancial, es en tu tesis que tú guías ese aspecto. Ya, si tú estás en el doctorado, ocurre algo similar y es lo que tú quieres crear y quieres ofrecer. Entonces, no es que a nivel doctoral y de maestría, uno de una u otra manera elija si es procesal o si es sustancial, sino que tú, dentro de tu tema y tu pregunta de investigación, te centras en qué aspecto quieres desarrollar. En este momento, de lo que conozco, en las tesis doctorales que están desarrollándose en la Universidad Católica de Colombia, hay una sobre el aspecto probatorio en cuanto a la sana crítica aplicado a las neurociencias, que me parece supremamente interesante y que creo que es algo muy valioso, porque es que al parecer la motivación en las sentencias, donde lo más importante debe ser lo probatorio, es lo último que se hace y simplemente estamos haciendo es un listado de cuáles fueron las pruebas que se llevaron y el juez, sin mayor elucubración, simplemente dice le creo a B o a C. Y entonces creo que ese tipo de estudios donde generan unos aportes científicos con otras ramas del conocimiento nos aportan mucho. También hay otra, si no estoy mal, frente a las neurociencias, pero con la inimputabilidad y cómo esta debe probarse. En ese caso, pues, para hacerte la respuesta corta, creo que en pregrado, pues yo hice las dos. Y el orden fue, primero penal, porque si no sé de qué voy a hablar, pues qué me sirve que voy a probar, y después probatorio, para poder complementarlas de una mejor manera. Y ya en tesis de maestría y en tesis doctorales, creo que esas tesis deben ser en derecho, o en derecho en la rama que te guste, y es en tu investigación donde tú las centras. Un gran amigo en el doctorado hizo una investigación en el aspecto procesal muy interesante sobre los preacuerdos y sobre los principios que lo guiaban y cómo estos podían llegar a presentarse. Entonces date cuenta que aquí ya tú no eliges. En ese caso, pues te recomendaría que elijas las dos. La universidad tiene muy buenas ofertas en ese aspecto, tanto a distancia como presenciales. Invitémoslos. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bueno, recordarle a todos los asistentes que nos acompañen en el webinar que por favor se registren o registren su asistencia en el enlace que les hemos dejado a través del chat. Es importante para nosotros poder remitirles la información por WhatsApp y a través del correo electrónico para que también se puedan llevar un poco de la información del programa. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Hace poco vimos que se conectó Gustavo 24. No sé si de pronto hay alguna inquietud, pregunta. Listo,
continuamos entonces dentro del proceso de admisión. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, por esta charla y por el acompañamiento de este espacio. Mi querida doctora, todo lo contrario, a ustedes muchísimas gracias. Como siempre lo he dicho, si de pronto algo de lo que dije les pudo aportar, me siento demasiado agradecido con ustedes y espero que nos acompañen en el doctorado de la Universidad Católica y poder compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Próximamente todos están invitados para que también nos dejen su registro a través del enlace a una cena de posgrados el 2 de diciembre que vamos a tener para que por favor se registren y nosotros poder remitir la respectiva invitación, ¿vale? En este momento voy a compartir pantalla para que por favor me confirmen si pueden visualizar. No, nada, no se ve. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Profe, ¿podemos decirle que sí, sí la vemos? Sí, sí, te vemos en pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, dando inicio entonces al proceso de admisión para el doctorado de Derecho. Lo primero que vamos a hablar es un poco del proceso de admisión paso a paso. Lo primero es realizar la preinscripción a través de la página de la universidad. Nosotros igual estaremos remitiendo ese enlace a través de correo electrónico y vía WhatsApp con los datos básicos del aspirante. El segundo paso es el pago de inscripción, que tiene un costo actual de 149.000, que por supuesto es abonable al valor de la matrícula. Luego de esta preinscripción, bueno, el pago del mismo, yo como líder de experiencia del programa me estaré comunicando con cada uno de ustedes, solicitando la respectiva documentación dentro del proceso de admisión, que por supuesto es obligatorio. Una vez el aspirante nos envía sus documentos y agendamos entrevista de manera virtual con la coordinadora, la directora del programa, en este caso la doctora Fernanda Navas, quien nos acompañaría de manera virtual en cada uno de estos espacios. Una vez aprobada la entrevista de admisión por el aspirante, después de 24 horas hábiles se dará la respuesta respectiva a cada uno de los aspirantes, confirmando que, por supuesto, son admitidos dentro del programa. Y pues ya, como último paso, expediríamos la orden de matrícula con fecha actualizada y, por supuesto, pues para que se pueda realizar el
Está al aire. Está al aire, está al aire. Revisar nuevamente nuestros precios. Entonces, no sé si de pronto dentro del proceso de admisión tengan alguna pregunta, algún inquietud que podamos. Mis queridos doctores, de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordar que si son egresados de la universidad tienen un descuento del 10% y de nuevo un verdadero placer volverlos a ver y espero verlos pronto en las aulas. Que tengan excelente noche.